Saludos, estimados alumnos. Este tema de trauma torácico es un tema muy importante desde el punto de vista de utilidad que van a tener como profesionales. Trauma torácico van a escuchar toda su vida, desde un juego de fútbol, un simple deporte, hasta un accidente de tránsito. Así que este es un tema que tienen que aprender muy bien, lo van a ver muy seguido en su vida profesional. Vamos a pasar a la diapositiva número 2. Vamos a ver cuál es su definición del trauma de tórax. ¿Cómo definimos qué es un trauma de tórax? Podemos decir que es un cuadro agudo, quiere decir que pasa inmediatamente. Es agudo, no ha pasado mucho tiempo y es causado por una causa externa y tiene que ser de forma súbita, que afecta a la caja torácica, a su continente, vale decir los órganos internos que hay, o a ambos, tanto a la caja torácica como a sus órganos internos. Hay un tipo de lesiones que son las causas iatrogénicas, ¿ya? Las causas iatrogénicas se refieren a aquellos que son producidos por algún tipo de procedimiento médico. Vale decir, colocar un catéter venoso central. El catéter venoso central es un acceso venoso que se intenta realizar a nivel de la vena subclavia o a nivel de la vena yugular. Pero hay veces, como se utiliza una aguja grande para poder canalizar, a veces nos ingresamos y podemos lesionar algún órgano interno del tórax. La mayoría de las veces son a nivel pulmonar y produce un neumotórax. Como vamos a ver más adelante a qué se refiere el neumotórax, pero sí produce una lesión. Pero este tipo de lesiones por causa de iatrogenia, algún procedimiento médico, no se las incluye como trauma de tórax. Solamente nos vamos a abocar como definición de trauma de tórax causa externa súbita, ¿ya? Que afecte a la caja torácica o su continente, excluyendo a las iatrogenias por alguna causa médica. Pasamos a la diapositiva número 3. ¿Cómo clasificamos al trauma de tórax? Este trauma de tórax, esta clasificación ustedes tienen que saberla de memoria, ¿ya? Porque se las clasifica así. Tienen que aprender a dar un diagnóstico con nombre y apellido. Por ejemplo, este paciente tiene un trauma de tórax, no es suficiente. A un principio puede ser, pero después ustedes tienen que decir de qué tipo de trauma de tórax se refiere. Entonces aquí viene la clasificación que podemos utilizar. Se las puede clasificar como abiertas o cerradas. Esto se refiere a que si hay o no una solución de continuidad en la pared torácica. Un ejemplo del trauma de tórax abierto, por ejemplo, una lesión por arma blanca, puede ser por arma de fuego, puede ser por algún fierro, puede ser todo aquello que produce una lesión, una solución de continuidad en la pared torácica. Y se dice cerrada todas aquellas que no producen una solución de continuidad. Por ejemplo, un golpe con un bate de béisbol, con una madera, un puñete, una patada, el golpe contra una pared. Entonces, a eso se refiere el trauma de tórax cerrado. Ahora, sobre todo, en el trauma de tórax abierto, si afecta o no la pleura parietal, que es la pleura que está pegada a la pared torácica, esta se puede clasificar como penetrante o no penetrante. Por ejemplo, estamos ante un trauma de tórax abierto por arma blanca. Hasta ahí estamos dando nombre y apellido. Pero tenemos que ser mucho más específico. Tenemos que determinar si esa arma blanca llegó a perforar o no la pleura parietal. ¿Por qué? Porque si esa arma blanca atravesó la pleura parietal,
Quiere decir pues que ha entrado a lo que es el espacio pleural, que ya es dentro de la cavidad torácica. Y si ha pasado el espacio pleural, puede ser de que incluso haya lesionado el pulmón. Entonces es muy importante decir, si atraviesa la pleura parietal, entonces podríamos decir, es un trauma de tórax abierto. Si atraviesa la pleura parietal, penetrante. Entonces ahí estamos ya dando el diagnóstico completo. Nombre, apellido. Si no atraviesa la pleura parietal, trauma de tórax abierto por arma blanca, no penetrante. Entonces, con ese diagnóstico, cualquier médico que escuche, si dice que no es penetrante, pues se queda tranquilo, porque solamente va a hacer observar al paciente. Pero si ha atravesado y es penetrante, hay que tener mucho ojo con ese paciente para ver si no se complica con alguna otra complicación. También se puede decir a este diagnóstico que hemos dado inicialmente, podemos decir si es perforante o no. ¿Cuándo utilizamos esta clasificación perforante? Esta clasificación perforante se la utiliza sobre todo en aquellas lesiones por arma de fuego, en el que el proyectil puede tener un orificio de entrada y tiene que tener también uno de salida. Cuando tiene esos dos orificios, se dice que es perforante. Puede ser perforante cuando un paciente se accidenta, por ejemplo, contra un árbol y una de las ramas tiene entrada y salida. Sí, puede ser perforando. ¿Por qué? Porque tiene una herida de entrada y de salida. Pero preferentemente esto hay que especificarlo cuando la lesión es por arma de fuego. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, llega un paciente con un trauma de tórax por arma de fuego, su diagnóstico es trauma de tórax abierto por arma blanca perforante. ¿Por qué? Porque tiene una entrada y tiene una salida. Y aparte hay que agregar si es penetrante o no penetrante para ver si es que ha entrado a la cavidad torácica, que es muy importante. A la mayoría de las veces sí, el arma de fuego entra a cavidad torácica, pero no siempre. A veces choca en la costilla, bordea la costilla y no entra a la cavidad torácica. Entonces en esa es un trauma de tórax por arma de fuego no penetrante. Entonces estas clasificaciones tienen que estar bien grabadas en nuestra cabeza. ¿Cuándo es abierto? ¿Cuándo es cerrado? Si afecta la pleura parietal, para ver si es penetrante o no penetrante, y ver si tiene herida de entrada y salida para ver si es perforante. Hay otra clasificación también que se utiliza cuando esa lesión torácica se queda en la pared torácica o también se va a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, un proyectil de arma de fuego comienza que entra a cavidad torácica, pero resulta que por la trayectoria del proyectil de arma de fuego se dirige a la región abdominal. Entonces, esa lesión se la puede decir que es una lesión tóraco-abdominal. Si va al cuello, va a ser una cérvico-torácico, pero si el proyectil solamente queda en tórax y no va a otra parte del cuerpo, se dice que es un trauma torácico puro, ¿ya? Entonces esta clasificación importante, vamos a ver más adelante, sobre todo la damos cuando tenemos una radiografía. Entonces ahí podemos determinar bien y poder hacer un diagnóstico totalmente correcto, con nombre y apellido. ¿Ya? Pasamos a la diapositiva número 4. Mayormente en todos los accidentes de traumatismos, un 15% de los pacientes. ¿Qué quiere decir con esto? De que el trauma de tórax es relativamente frecuente y de este 15%, el 20% de este 15% son fatales. Peor si este 20% de fatalidad aumenta si hay lesiones de otros órganos, por ejemplo, en abdomen, en cabeza. Esta
letalidad, esta fatalidad aumenta el riesgo de muerte. Por ejemplo, las lesiones de tórax que se asocian a lesiones cráneoencefálicas, miren, el riesgo de muerte aumenta al 81% exponencialmente. Igual si hay lesiones cervicales, aumenta el 81%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan fatal, tan letal? Porque en el órgano torácico tenemos órganos vitales como son pulmón, corazón y sistema vascular principal. Imagínense lesión de uno de estos asociados al tema encefálico. Es por eso que hay un 81% de muerte. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención al paciente que tiene lesiones a nivel del tórax y del cráneo. Muy frecuente en nuestro departamento, muy frecuente en nuestra ciudad por el tema de las motos, que no usan ningún tipo de protección, casco, nada, ¿no? Pero andan con bebidas alcohólicas encima. Entonces esto es pan de cada día. Diapositiva número 5. En la patología, el trauma de tórax puede clasificarse 3 tipos. Las enfermedades, las patologías que se producen en el tórax por trauma. Se las clasifican de frecuencia alta, que son las frecuentes, de frecuencia intermedia y poco frecuentes. Vamos a ir de las más frecuentes a las menos frecuentes. Entre las lesiones frecuentes, y esto lo vamos a ver todo el tiempo en nuestra vida de médicos, está el hemotórax y el neumotórax. Comencemos a hablar un poco del hemotórax. Como su nombre le dice, hemo viene de lo relacionado con sangre y tórax, que viene de la cavidad torácica. Entonces, el hemotórax es la acumulación, no en cualquier parte del tórax, es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Y mire qué tan frecuente es, porque en más del 90% de los traumatismos se encuentra el hemotórax. Este puede estar solo o asociado a la otra patología frecuente, como es el neumotórax. ¿Y el neumotórax de dónde proviene? Neumo, que quiere decir aire, tórax, que es la cavidad torácica. Entonces es el aire, no en cualquier parte del tórax, sino, no se olviden, en el espacio pleural. Vamos a hablar sobre el neumotórax. Entonces, el neumotórax, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo podemos ver cuán complicado está? ¿Cómo se clasifica? El neumotórax, la acumulación de aire en el espacio pleural, se clasifica en grados. El grado 1 es cuando el límite pulmonar se encuentra por fuera de las líneas hemiclaviculares. Esto lo vamos a repetir y repasar cuando estemos haciendo clases prácticas, porque esto es muy importante. Ustedes tienen que dominar y memorizarse esto, porque se lo voy a preguntar primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, final. Todo el tiempo yo le voy a estar preguntando esto, porque esto es pan de cada día y tienen que saberlo ustedes. El grado 1, entonces, para clasificar el neumotórax, si se dan cuenta, toma muy en cuenta la línea hemiclavicular. Una línea que va de la mitad de la clavícula hacia abajo, hacia la región de la pelvis, en línea recta, vertical. Entonces, si el límite pulmonar se encuentra por fuera de esta línea, es grado 1. Si el vértice pulmonar se encuentra alrededor de esa línea, ya puede ser un poquito por afuera o un poquito por adentro, se clasifica en grado 2. El grado 3 es cuando el límite pulmonar se encuentra muy por dentro, muy por dentro de la línea hemiclavicular. Esto pasa prácticamente cuando ya el pulmón está totalmente colapsado. Y hay el grado 4 cuando el pulmón está totalmente colapsado y además por la gran presencia de aire en la cavidad, en el espacio pleural, hace que todos los órganos intratorácicos, principalmente corazón, tráquea, que están en la línea media, se desplacen hacia el lado opuesto. Esas son las 4 clasificaciones del neumotórax.
Entonces llega un paciente con trauma de tórax, por ejemplo, un trauma de tórax abierto por arma blanca penetrante, un trauma de tórax abierto penetrante por arma blanca. Lo que tenemos que hacer con ese paciente es un examen físico. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con neumotórax? Está la triada clásica de Galliard. ¿Qué dice Galliard? No se olviden que semiológicamente el tórax se lo mira, se lo percute, se lo palpa y se lo ausculta. ¿Qué vamos a hacer a la percusión? Hay un aumento o hipersonoridad del timpanismo. Normalmente el tórax, si ustedes percuten, es timpánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay aire. Pero un paciente con neumotórax, eso está mucho más timpánico. Por eso siempre hay que ir auscultando o percutiendo al mismo tiempo en un pulmón y en el otro pulmón para poder escuchar la diferencia. No se olviden que la percusión se la tiene que hacer a nivel de los espacios intercostales, porque si le hace sobre la costilla le va a dar mate. Por eso tienen que tener mucho cuidado de hacerlo entre las costillas. ¿Qué más vamos a encontrar al examen físico? A la palpación hay una disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Si ustedes piensan a hablar, pónganse una mano en la espalda de alguien y sientan cómo vibra al momento de hablar la persona. Esas son las vibraciones vocales. En un paciente con trauma de tórax abierto penetrante, esa vibración no se va a poder percibir a la palpación. Entonces hay una disminución o ausencia de vibraciones vocales. Y si agarramos el estetoscopio para poder auscultar, el murmullo vesicular, vale decir la entrada de aire que se escucha que entra al pulmón, va a estar disminuida o abolido el murmullo vesicular. ¿Ya? Entonces, hay una flechita que sube, que es la hipersonoridad, timpanismo, y dos flechitas que bajan, que son las vibraciones vocales y el murmullo vesicular. ¿Ya? Entonces, triada de Galliard, una para arriba y dos para abajo. La que es para arriba es que es hipersonoridad y las dos para abajo son las vibraciones vocales y el murmullo vesicular que está disminuido. Con este examen físico ya nos permite decir que hay un neumotórax en el paciente. Pero el diagnóstico definitivo se lo hace, pasemos a la diapositiva número 8, lo realiza la radiografía de tórax. En cirugía de tórax es fundamental poder leer una radiografía de tórax. Es muy, muy importante. Entonces pedimos la radiografía de tórax, tiene que ser una radiografía de tórax en lo posible que sea PA, en lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que estar parado. Si no puede estar parado, por lo menos sentado. Y si el paciente no se puede levantar, tiene que estar solamente sentado, por lo menos se levanta la espaldar de la camilla y se saca algo sentado. ¿Esto para qué? Para que el aire, como el aire tiene densidad, si está echado se va a ir a la parte anterior, pero si está sentado el aire va a ocupar la parte superior, que es lo que queremos para poder hacer la gradación del neumotórax. Estamos en la diapositiva número 8. Ahí vemos una radiografía de tórax de pacientes con neumotórax. Al lado izquierdo podemos ver un grado 1. Las flechitas, hay unas flechitas blancas. El vértice, la punta de la flechita, está mostrando el límite pulmonar. Entonces, una vez penetra el aire en el espacio pleural, lo que hace es ir colapsando el pulmón. Si no es mucho el aire que ha entrado a ese espacio pleural, estamos ante la presencia de un grado 1. Cuando estemos en prácticas, les voy a enseñar cómo visualizar el límite pulmonar. Hay algo que se llama trama vascular. Si lo ven, el pulmón se ve negro. La densidad del pulmón es negro. Si no tienen mucho ojo en la radiografía, parece que si fuera normal. Pero si se acercan bien, y sobre todo, si siguen las puntas de las flechas, van a ver que aparece una línea. Esa línea es el límite pulmonar. De ahí para el lado izquierdo es pulmón. Y de ahí para la derecha es aire. Entonces, para que sea grado 1, es el límite pulmonar, sobre todo ubicando lo que es la segunda y tercera flechita, que ese da el límite pulmonar, tiene que estar por fuera, o sea,
No se olviden, la parte central del cuerpo es adentro y la parte externa afuera. Esa línea, ese límite pulmonar tiene que estar por fuera de la línea medio clavicular para que sea grado 1. El grado 2, miren las flechitas. Las flechitas indican el límite pulmonar y ese límite pulmonar ¿dónde está? Si podemos agarrar la costilla y partirla por la mitad, podemos decir que está un poco por dentro, poquito por dentro de la línea medio clavicular. No se olviden, el grado 2 está cerca la línea medio clavicular. Puede estar un poquito por dentro, por fuera, no varía, poquito, pero cerca de la línea hemiclavicular. En el grado 3, aquí es totalmente notorio, podemos observar que el límite pulmonar está por dentro de la línea medio clavicular. Prácticamente no hay pulmón. Si pueden ver, aquí es notorio, totalmente notorio, se ve el borde pulmonar, miren, se ve blanco porque está totalmente colapsado. Se ve una línea de arriba hacia abajo que la señala la flecha y todo lo que estamos en el campo pulmonar de la izquierda, ¿no? En grado 3. Miren, se ve negro. Eso es netamente aire. Compárenlo con el campo pulmonar que está a la derecha. En el grado 3 estamos, ¿no? Miren cómo se ve el pulmón, la trama vascular. Se ve negro, pero sí se ve algo blanquito en medio de lo negro. Eso es la irrigación que tiene el pulmón y eso se llama trama vascular. Y ven que no es parejo en toda la cavidad torácica. Pero en el lado izquierdo, donde está la única flecha, está señalando el límite pulmonar que está muy por dentro, está totalmente colapsado el pulmón y el resto es totalmente aire. No hay nada más. Esto es un grado 3. Entonces, neumotórax fundamental, línea medio clavicular. Si está por fuera, grado 1. Si está cerca de la línea medio clavicular, grado 2. Si está por dentro, muy por dentro de la línea medio clavicular, grado 3. Pasamos a la diapositiva número 9. Seguimos en neumotórax. Vemos un anagrama de lo que es el neumotórax grado 3. En la imagen izquierda podemos ver un neumotórax grado 3, el pulmón totalmente colapsado. El límite pulmonar tiene que estar por dentro de la línea medio clavicular. ¿Y qué pasa si sigue entrando aire en este espacio pleural? Ya lo ha colapsado totalmente el pulmón. Y como sigue entrando aire o escapando aire del pulmón, si está lesionado el pulmón, vemos al lado derecho cómo la presión hace de que el mediastino, vale decir principalmente la tráquea y el corazón, se desplace al lado contralateral. Esto se conoce como neumotórax a tensión o grado 4. ¿Ya? Entonces, grado 4 es el neumotórax a tensión. Pasemos a la diapositiva número 10. Hay otro tipo de clasificación que es un poco más difícil de hacerla porque necesitamos muchas más proyecciones de radiografías para poder hacer esto, ¿ya? Pero no es muy utilizada porque puede variar mucho en la interpretación del médico. Se lo cataloga como un neumotórax si llega hasta el 15% como grado 1, si llega al 30% como un grado 2 y si es del 70% como un grado 3. ¿Ya? Entonces esto es para que sobre todo ustedes tengan conocimiento que también hay otra clasificación del neumotórax, pero la más universal que se utiliza en todo lado es el neumotórax por grado 1, 2, 3 y 4. No se preocupen, esto lo vamos a reforzar cuando llevemos las prácticas porque tenemos que saber identificar plenamente lo que es un neumotórax con radiografía. Vamos a hablar ahora acerca del hemotórax. Miren, para que sea didáctico el hemotórax, no se olviden que hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Igual que el neumotórax, el hemotórax se clasifica en 4 grados. Para poder clasificarlo, nosotros tenemos que sacar una radiografía igual. Esa radiografía tiene que ser realizada con el paciente de preferentemente parado. Si no puede estar parado, tiene que estar sentado o semisentado.
Igual que el aire, la sangre tiene densidad. Si lo echamos al paciente, va a estar disperso en todo el tórax, toda la parte posterior. Sacamos la radiografía en ese estado, nos va a salir blanco. ¿Por qué? Porque va a estar asentado en todo el espacio, en toda la cavidad torácica. En cambio, si lo sentamos, es como una botella, que está medio llena. Si ustedes la echan, va a estar en todo su longitud de la botella, pero si la paran, se va a poder ver si está en la mitad, si tiene la cuarta parte o si está lleno. Lo mismo es en el tórax. A lo contrario del aire, la sangre se va a la base. En cambio, el aire principalmente al principio se va hacia el vértice. ¿Ya? Entonces, muy importante tener en cuenta estos aspectos para poder pedir la radiografía. Echado no nos sirve de nada. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestros puntos referenciales para poder gradar? Hacer la gradación. En el neumotórax nosotros utilizábamos la línea medio clavicular. Aquí en el hemotórax vamos a utilizar los arcos costales. ¿Ya? Grado 1. ¿Cuándo es el grado 1? El grado 1 es cuando la opacidad, lo blanco, la sangre, llega hasta el cuarto arco costal. Vale decir, desde abajo se va llenando hasta llegar al cuarto espacio, al cuarto arco costal. No se olviden, los arcos costales anatómicamente en la parte anterior, está más abajo que la parte posterior anatómicamente, ¿no? La disposición de la costilla es de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, a medida que se va yendo hacia la parte posterior a la columna vertebral. Este arco costal que tenemos que identificar es el arco costal anterior. ¿Ya? El arco costal anterior. Cuarto, para que no se compliquen, póngale cuarto arco costal. Vamos a aprender a identificar el arco costal anterior en las prácticas, ¿ya? Pero para definición, ustedes tienen que saber que es el límite, llega hasta el cuarto arco costal. La sangre se llena hasta el cuarto arco costal. Grado 2 decimos cuando el límite, o sea, la sangre sigue subiendo, pasa el cuarto arco costal y llega hasta el segundo arco costal. ¿Ya? Vale decir, si está en el arco costal, ya es grado 2. ¿Ya? Porque el grado 1 es hasta el cuarto. Pasa el cuarto hasta el segundo arco costal, es grado 2. Y grado 3 es cuando ya sube el segundo arco costal y hay una opacidad total. Y el grado 4, al igual que el neumotórax, es cuando ya aparecen signos de hipertensión. Vale decir, se acumula tanta sangre en la cavidad torácica que eso hace de que vaya desplazando el mediastino hacia el lado contralateral. Diapositiva número 12. Está clasificado en A, B, C, que son los grados 1, 2 y 3. Aquí se puede identificar lo que le decía. Miren los arcos costales, cómo va del esternón hacia la columna vertebral, de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. No va en forma horizontal, ¿ya? Entonces nosotros tomamos la parte anterior de la costilla. Entonces miren cómo se ha acumulado sangre. La sangre está entre el cuarto y quinta costilla. ¿Ya? Cuenten de arriba. Primera costilla, 2, 3, 4 y 5. Entre el cuarto y el 5 está la opacidad, lo llenado de sangre. Entonces, como es hasta el cuarto arco costal, se denomina grado 1.
El grado 2 es entre la cuarta y la segunda costilla. Contemos el que tiene inciso B. 1, 2, 3 y 4. Entre la tercera y la cuarta costilla llega el nivel. Entonces es grado 2 porque puede llegar incluso hasta la segunda costilla, arco costal. El inciso C, miren, contemos 1 y 2. Está entre la primera y segunda costilla. Está por encima de la segunda costilla. Entonces ya es un grado 3. Y grado 4 es cuando ya hay signos de hipertensión. Vale decir que la tráquea se observa desplazada hacia el lado contralateral por la gran cantidad de sangre. Ya igual, no se preocupen, de todos modos vayan memorizándolo así. Lo vamos a llegar a identificar radiológicamente en las prácticas cuando tengamos que realizarlo. Diapositiva número 13. Cuando son las lesiones pulmonares por arma blanca, más que todo se afectan los lóbulos superiores. ¿Ya? Cuando hay lesión del pulmón o de algún otro órgano, estas se las pueden clasificar y es muy importante identificar si son heridas o desgarros o si son de tipo de contusiones. Pasemos a la diapositiva número 14. Cuando son por contusiones o por cualquier otro mecanismo, por ejemplo, muy difícil que un arma blanca fracture la costilla, pero sí un arma de fuego te puede fracturar la costilla. Pero normalmente las fracturas costales se las observa en el trauma de tórax cerrado. Vale decir todo lo que son golpes. Nuevamente por el mecanismo de defensa que tenemos nosotros, tenemos los brazos y las zonas que son más expuestas son la quinta, la sexta y la séptima costilla. ¿Ya? Entonces siempre por mecanismo de defensa, por ejemplo, tenemos los músculos pectorales, tenemos los brazos. Es por eso que fracturas de primer, segunda, tercera y cuarta costilla son muy raras. ¿Ya? Pero no se olviden, ver una fractura en estas primeras costillas quiere decir que el golpe ha sido sumamente fuerte. Ha sido mucha energía, se ha chocado pero terriblemente. Entonces quiere decir de que internamente el riesgo de que tenga alguna lesión intratorácica de los órganos intratorácicos es muy alto. ¿Ya? Normalmente se fracturan, no se olviden, quinta, sexta, séptima. Por encima de estas quiere decir que el trauma ha sido sumamente fuerte. Pasaremos a la diapositiva número 15. Aquí podemos observar una radiografía de tórax. Es muy importante, por ejemplo, estábamos viendo algunos tips para poder identificar el borde pulmonar, que es muy importante. No se olviden la trama vascular. Ahora, para poder identificar aquí las costillas, tiene una densidad alta. Prácticamente las costillas se identifican fácilmente y se la ve de color blanca. Pero es muy importante agarrar el trayecto de la costilla. La costilla tiene un borde superior y un borde inferior. Para poder identificar la fractura, tenemos que seguir ambos bordes. Agarramos, por ejemplo, hay una flecha en el lado izquierdo de la imagen, hay una flecha grande que está señalando el lugar donde está la fractura. Esta fractura que está sobre la costilla, esta costilla tiene dos bordes, un borde superior, un borde inferior. Entonces lo que nosotros tenemos que agarrar es ese tipo de bordes. Si vemos por encima de la flecha grande, la costilla superior, igual
vemos el borde. ¿Ya? Vemos de que no haya ningún tipo de disrupción en esa línea. Vemos el borde superior, no hay ninguna. Vemos el borde inferior, no hay nada. Pero ahora pasemos a la costilla inferior, donde está la flecha. Seguimos la línea del borde superior y nos encontramos que hay una disrupción. Seguimos esa misma costilla, revisamos el borde inferior y podemos también identificar que hay también una disrupción de la línea. Entonces es una fractura completa de la costilla. Si solamente aparece la disrupción de una línea hasta media costilla solamente, no es una fractura costal total. Es por ahí la importancia de ver los bordes para ver si es una fractura completa o solamente es una fisura la que se observa en la costilla. Igual, esto tenemos que respaldarlo en la práctica con radiografías hasta que ustedes puedan afinar el ojo y ver totalmente este tipo de lesión. Si podemos otra cosa observar, y aquí se observa muy bien, es la disposición de la costilla, que le voy a volver a repetir, que de adelante hacia atrás va de abajo hacia arriba. Pero si vemos en esta proyección, que es una proyección PA de atrás hacia adelante, mire cómo esa costilla se dirige de arriba hacia abajo. Ya se dirige de arriba hacia abajo. Entonces esa fractura está más cerca de lo que es la columna vertebral que la parte anterior. Justamente por eso, porque está yendo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como va de la parte anterior hacia la posterior. No se preocupen, esto lo vamos a definir bien cuando estemos pasando práctica, ¿ya? Tengo radiografías muy bonitas que nos va a poder permitir afinar bien el ojo y poder hacer un buen diagnóstico. Pasemos a la diapositiva número 16. Vamos a ver aquellas lesiones de frecuencia intermedia. Entonces, las más frecuentes son neumotórax, hemotórax y fracturas costales. Esas son las más frecuentes que aparecen casi siempre en la mayoría de los traumas torácicos. Hay algunas lesiones de frecuencia intermedia. Una de ellas es el enfisema subcutáneo. Este enfisema subcutáneo se refiere a la presencia de aire que aparece en el tejido celular subcutáneo, vale decir en la grasita. Por ejemplo, cuando hay una lesión por arma blanca, se palpa alrededor de la heridita, sobre todo cuando es una herida de arma blanca, sí o sí tiene que ser perforante, ¿ya? Que tiene que atravesar la pleura. Entonces, por ese mismo aire, al entrar y salir, se acumula en la grasita y queda alrededor de la herida. Es como si ustedes pongan una bolsa de plástico debajo de una tela y palpen, se siente esa misma textura, como si tuviera burbujitas, ya que se mueva, tuviera burbujitas. Entonces, esto aparece con frecuencia en los que son neumotórax y sobre todo en neumotórax hipertensivo, que producen una lesión del pulmón. También puede haber acumulación de aire en el mediastino, que se llama neumomediastino. Pero ahí te estamos hablando del enfisema subcutáneo, ¿ya? Y este crépito que se palpa, cuando es muy excesivo la fuga de aire, puede llegar en todo el tórax y va avanzando con las horas, ¿ya? Va avanzando, ya no es solamente alrededor de la herida, puede llegar hasta el cuello, puede llegar hasta el abdomen, puede llegar hasta el muslo. Se puede diseminar el aire en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tenemos grasa, ¿ya? Entonces, el enfisema subcutáneo es la acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo por causa de un trauma de tórax penetrante a nivel con lesión pulmonar, con neumotórax,
sobre todo si es en el neumotórax es hipertensivo, puede llegar a mucha región del cuerpo. Otro tema de lesiones intermedias es el tórax inestable o tórax volante. Cuando decimos que hay este tórax inestable, decimos que este tórax inestable es cuando hay un dolor torácico asociado, restricción en el movimiento de la pared torácica y hay contusión pulmonar. Todo esto sumado nos produce hipoxia. Este tórax inestable quiere decir que por más que uno trate de respirar normal, la caja torácica pierde y no funciona del todo. Vale decir, y esto quiero que se lo anoten, para hablar de tórax inestable tenemos que decir que hay fractura de 2 o más costillas en 2 sectores diferentes, ¿ya? Vale decir, pongamos, paciente que sufrió un accidente en motocicleta, se chocó contra un auto, sacamos la radiografía, vemos que está fracturada la cuarta, la quinta, la sexta costilla, pero esas 3 costillas tienen fracturas tanto en la parte anterior y en la parte posterior. Prácticamente ese segmento ya no está unido a la pared torácica. Es por eso que cuando el paciente inspira, cuando uno inspira, el tórax, ¿qué pasa con el tórax? El tórax se expande, ¿no? Mete aire, el tórax se expande. Pero como ese segmento de las fracturas no está unido a la pared torácica, ese segmento en vez de expandirse, se va a hundir. Entonces hay una disociación de la pared torácica. Y ese paciente, cuando bota el aire, cuando expira, el tórax, por lo normal, disminuye su tamaño. Y esa parte que está fracturada, en vez de disminuir su tamaño, se va a expandir. Entonces hay una disociación. Inspira, la zona fracturada se hunde. Expira y la zona fracturada sale hacia afuera. ¿Ya? Es un vaivén. Por eso se llama tórax inestable. Y normalmente, ¿qué aparece en el tórax inestable? En el tórax inestable aparece dolor. Por el dolor va a haber una restricción de la pared torácica. Como es un golpe fuerte para poder producir fracturas de 2 o más costillas en 2 segmentos diferentes, va a haber contusión pulmonar y el paciente va a entrar en hipoxia. Pasemos a la diapositiva 18. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Hacemos un diagnóstico por la disociación de la respiración. ¿Ya? Vamos a palpar crépito de las fracturas, pero sobre todo es totalmente claro cuando hay un paciente con tórax inestable. Inspira, el tórax se expande, pero esa zona que está fracturada se hunde. Bota el aire, disminuye el tamaño del tórax y esa zona sale hacia afuera. Pasemos a la diapositiva número 19. Sacamos una radiografía para poder hacer el diagnóstico. Miren al lado izquierdo, es lo que decía. Vamos a contar la costilla. Costilla 1, 2, 3, 4. Está fracturada la quinta, la sexta y la séptima costilla. ¿Ya? Quinta, sexta y séptima costilla. Y miren, está fracturada en 2 segmentos esa misma costilla. La quinta, la sexta y la séptima. Entonces ese segmento de esas costillas que están fracturadas ya no está unida a la pared torácica. Ya no está no va a poder trabajar en forma uniforme. Entonces, miren, esa misma figura
en el lado izquierdo, mientras el paciente inspira, ese segmento fracturado se hunde. Y en la expiración, ese segmento sale hacia afuera. Está indicado por unas flechitas rojas. ¿Ya? Miren cómo se hunde y cómo se fractura. En los rayos X igual. Vamos a seguir. No se olviden, miren, está yendo en la parte anterior. Se ve las fracturas con unas líneas amarillas. Hay 3 tipos de fracturas. Si podemos ver los bordes superior e inferior, miren cómo llega a ver la disrupción. Y si seguimos esa costilla hacia parte anterior, se puede ver que también está fracturada en 2 segmentos. Entonces, ese es el tórax inestable. Pasemos a la diapositiva número 20. Aquí podemos observar ya el tratamiento. El tratamiento tiene que ser por vía quirúrgica. Porque si ese tórax no funciona en forma uniforme, el paciente no va a poder oxigenar bien y va a entrar en hipoxia y se puede morir. Y lo más que seguro es que va a necesitar una respiración mecánica. Entonces, ¿qué hacemos para recuperar que trabaje en forma unificada ese segmento? Tenemos que operar y miren, en el lado izquierdo se observa las fracturas. 1, 2, 3 fracturas en un nivel. ¿Ya? Pero si siguen diseccionando, se va a encontrar el otro segmento también fracturado. En el lado derecho se ha identificado las 2 zonas fracturadas de esa costilla, de ese mismo segmento, y se los ha fortificado, se lo ha reforzado con unas grapas de titanio, unas placas de titanio. ¿Ya? Si pueden ver, miren, se observa, hay 3, 4 costillas fracturadas, más adelante, más arriba hay una más. Entonces, las zonas fracturadas la han fijado entre las costillas con una placa de titanio. Eso va a permitir de que esa zona, ese segmento que estaba separado del tórax, pueda expandirse en inspiración y deprimirse en expiración en forma unificada con el resto del tórax y recuperar su movimiento respiratorio el paciente para poder trabajar bien. Mientras no se haga esto, el paciente va a entrar en hipoxia. ¿Ya? Entonces, no es muy frecuente, pero cuando se presenta, el tratamiento es netamente, en la mayoría de las veces, netamente quirúrgico. Hay que tener mucho cuidado. Lesiones cardio-pericárdicas. Para llegar ahí, tiene que ser un golpe muy fuerte o tiene que ser una lesión por arma blanca o de fuego. Entonces, existen 2 cavidades en el organismo que se pueden acumular líquido que pueden llevar rápidamente a la compresión de órganos y a la muerte. Uno de ellos es la cavidad meningia, que son causadas por los traumatismos encefalocraneanos, con los conocidos y famosos hematomas epidurales. Y otro espacio es la pericárdica. El espacio pleural te puede soportar hasta 2-3 litros de sangre, no pasa nada. Pero en estos espacios, cavidad meningia y pericárdica, acumulando líquidos, máximo te pueden acumular 300 ml y ya te puede causar la muerte. Diapositiva número 22. Ahí vemos una lesión a nivel del pericardio con lesión del músculo miocardio y la sangre se va acumulando en el espacio pericárdico. ¿Cómo se puede producir lesiones del pericardio? Diapositiva número 23. Se puede causar por heridas, por desgarros, por contusiones o por estallidos. Eso es del pericardio. En cambio, en la diapositiva número 25, las lesiones cardíacas pueden ser por conmoción, por contusión, por desgarro o ruptura cardíaca. Diapositiva número 25, podemos observar
una lesión a nivel cardíaco cuando hay una herida bastante grande por arma blanca. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Esto se lo van a anotar, no está anotado aquí. De las lesiones del pericardio, ¿cuál es la mayor complicación que puede haber con estas lesiones a nivel cardíaco? Cuando son muy grandes y es un daño terrible en el corazón, el paciente va a morir. Va a morir en el momento del accidente porque se va a desangrar terriblemente. Pero cuando la herida no es muy grande, se va a acumular sangre en el espacio pericárdico. Esto se conoce como la enfermedad de taponamiento cardíaco. A medida que va acumulándose la sangre en ese espacio que está alrededor del corazón, con cada ml que se va acumulando ahí, el corazón tiene menos espacio para poder hacer su sístole y diástole y poder bombear sangre al resto del cuerpo. Se dice que el corazón puede albergar hasta 300 ml en el espacio pericardio antes de manifestar ya signos de taponamiento cardíaco. Pero una vez excede esos 300 ml, un ml más que le entre, ya empieza el corazón a sufrir y no bombea la cantidad de sangre a todo el cuerpo. Cuando hablamos de taponamiento cardíaco, ¿cuándo podemos sospechar de un paciente que tenga taponamiento cardíaco? Sospechamos en un paciente cuando tiene lo que es la triada de Beck. Se llama así, triada de Beck. ¿En qué consiste la triada de Beck? Consiste en ingurgitación yugular, las venas de cuello están dilatadas. Toma la presión arterial, el paciente está hipotenso. Y el otro tercer síntoma característico del taponamiento cardíaco es que ustedes auscultan el corazón y están totalmente disminuidos, no suenan con fuerza. Entonces, esa es la triada de Beck y se lo ve solamente los tres juntos en el taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco? Hay que hacer una punción, se llama pericardiocentesis. Centesis quiere decir sacar líquido de una cavidad. Y pericardiocentesis quiere decir que tiene que sacar líquidos de la cavidad pericárdica. Se pone una aguja larga subsifoidea por debajo del sifoides, se lo dirige en 45 grados hacia lo que es el hombro izquierdo hasta poder llegar al pericardio y poder aspirar. Que aspiren 30 ml del pericardio es una gran ayuda para el corazón para que funcione bien. Con este procedimiento se salva vidas, ¿ya? Pero hay que analizar y ver si hay un gran compromiso del corazón. A lo mejor sea necesario una toracotomía para poder reparar el daño. Pero con esta medida salvatoria de la pericardiocentesis, con seguridad ya han podido salvar la vida, y esto también lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos las prácticas. Diapositiva número 26. Dentro de las lesiones poco frecuentes que se lo ven muy poco son los neumotórax puros, las hernias diafragmáticas, las fracturas de clavícula, heridas traqueobronquiales, heridas de grandes vasos y lesiones del esófago. Entonces, ¿cuándo entramos a operar un paciente con trauma torácico? Podemos encontrarnos, vamos a la diapositiva número 27, con tres posibilidades. Un paciente compensado, en el que el tratamiento principalmente consiste en observar, dar alguna kinesioterapia respiratoria y un analgésico. Por ejemplo, son las fracturas de costillas, no un tórax volante, ¿sí? No un tórax inestable, y que no hay afección pleural. Otro tipo de paciente, vamos a la diapositiva número 28, son pacientes compensados que no ponen en riesgo la vida, pero hay que hacer conductas para poder dar una mejor restitución anátomo-funcional. Por ejemplo, son el hemotórax
grado 2 o las fracturas costales con un hemoneumotórax. ¿Ya? Estos procedimientos muy leves que no van a producir ningún gran daño a nivel del cuerpo. ¿Ya? En el grado 3 son aquellos pacientes que ya están descompensados. ¿Ya? Están estos pacientes mal, que si no hacemos algún procedimiento quirúrgico, este paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria y puede tener riesgo de muerte. Por ejemplo, son los pacientes que tienen un neumotórax, atención, un hemotórax grado 3 adelante, pacientes que tienen lesiones cardiopericárdicas, como hablamos del taponamiento cardíaco, o si tienen un tórax volante o un tórax inestable. Entonces, en esas patologías ya tenemos que pensar en hacer procedimientos quirúrgicos. Uno de los procedimientos quirúrgicos que consiste, vamos a la diapositiva número 30, es a nivel de tráquea. Podemos observar en la imagen izquierda, está haciendo una punción cricotiroidea, ¿ya? A nivel del cartílago cricoides, que está ubicado por encima del primer anillo traqueal y la laringe, cartílago laringe, está el cartílago cricotiroideo, se pone una punción. Con eso se va a poder permitir que el paciente pueda respirar en el caso de que tenga una lesión laringea y no pueda respirar. Por ejemplo, un trauma facial, que esté totalmente destruida la cara y todo eso, el paciente no pueda respirar, podemos hacer esta medida de salvataje menores, o si nos da la opción, poder llegar a hacer una traqueostomía, como se la ve en el lado de la imagen, lado derecho. Otro procedimiento que se puede hacer para poder salvar la vida, y en esto va a consistir nuestras prácticas principalmente, es poder aprender a hacer una punción pleural, en la cual vamos a sacar aire en el caso de un neumotórax, o podamos sacar sangre en el caso de un hemotórax. Son procedimientos rápidos, no son difíciles, no es necesario de un especialista que las haga. Es por eso que estos procedimientos nosotros, ustedes van a aprender a realizarlos, porque son procedimientos fáciles, pero que sí salvan la vida al paciente hasta que pueda llegar a un servicio especializado. También voy a aprovechar para decirles de que van a aprender ustedes a poder colocar un drenaje pleural o tubo de tórax, que también es una medida de salvataje muy importante. Ustedes tienen que saberlo porque con eso se salva la vida del paciente. Otro procedimiento fue el que vimos, que le estaba mencionando, es el de la pericardiocentesis en el lado izquierdo, y en el lado derecho lo que le decía que van a aprender también a hacer es un drenaje pleural, a colocar un tubo de tórax. Diapositiva número 33. Entonces también hay procedimientos quirúrgicos mayores, como son las toracotomías, pero estas solamente están indicadas en ciertas situaciones, como un taponamiento cardíaco, la lesión cardíaca es mayor y que con la pericardiocentesis no se ha podido resolver, un hemotórax masivo, una herida de arma blanca cerca del área cardíaca, o por arma de fuego en un trayecto sospechoso a la herida cardíaca. También hay que pensar en hacer una toracotomía, que ya son procedimientos mayores, en neumotórax hipertensivo, pacientes que tienen aerorragia, quiere decir que sale aire a presión a través del tubo de tórax, cuando hay lesiones de la aorta o de la vena cava, o un hundimiento de la pared torácica muy marcado con pérdida de tejido o alguna otra cosa. Entonces, vamos a la diapositiva número 35. ¿Qué hacemos? Nos llega un paciente con trauma torácico, lo importante es dividirlo. ¿El paciente está compensado o está descompensado? Si está compensado, nos da para hacer todo lo que queramos. Radiografía, todo. Pero si el paciente está descompensado, vale decir que está taquicárdico, hipotenso, no está respirando bien, podemos pensar en tres situaciones. Una falla hemodinámica, ya sea porque ha perdido mucha sangre o por un taponamiento cardíaco. Puede ser una falla mixta,
por un neumotórax masivo o una falla respiratoria que puede ser por un tórax volante o móvil, un neumotórax abierto o un neumotórax hipertensivo. Esto nos puede dar a un paciente descompensado y hay que pensar en todas estas situaciones para poder dar una solución. Muy bien, con esto hemos terminado